Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a el canal Apología Adventista, donde estudiamos la Biblia a profundidad. En esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase sobre profecía bíblica y al mismo tiempo que sea una clase para reflexionar y poder discernir entre lo santo y lo profano. Hermanos, para mí es un privilegio poder presentar esta clase. Gloria a nuestro Dios porque nos permite poder usar este medio para llegar a todos ustedes con la verdad presente. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio y que podamos ser bendecidos con su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos esta bella oportunidad que nos das de predicar tu palabra y escucharla. Bendice a tu pueblo, que podamos ser llenos de conocimiento y no solamente teoría, sino que también podamos obedecer tu palabra y vivir de acuerdo a ella. Danos sabiduría y bendice a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Es importante, hermanos, conocer este principio a la hora de estudiar profecía bíblica. Y es que la historia se repite. Este es un principio vital para poder armonizar las historias tipológicas. La historia se repite. Quiero que usemos como base Eclesiastés 1.9. Eclesiastés 1.9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Noten, nada hay nuevo debajo del sol. Significa que lo que pasó en el pasado se vuelve a repetir espiritualmente. De generación en generación, los ciclos se repiten. Ahora, vamos a ver algo sobre apostasía. Queremos hablar sobre apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía en el idioma griego es estar fuera de. Etimológicamente, la apostasía es estar fuera de la verdad. De otra manera, se puede explicar que la apostasía es darle espalda a la verdad, negar la verdad públicamente. Eso es apostasía. Para que alguien sea apóstata, tiene que haber estado en algún momento en la verdad, porque fuera de eso no se puede aplicar el término apóstata, porque apóstata es aquel que niega la verdad, estuvo en la verdad, pero que hoy la niega y la rechaza públicamente. Por lo tanto, vamos a hablar de apostasía, porque la apostasía es un pecado. Vamos a ver de que es un pecado no solamente individual, sino que también muchas veces puede ser un pecado grupal que tiene que ver con grupos de personas o con la iglesia. O sea, la apostasía nos puede hacer que nos perdamos eternamente, porque la apostasía es uno de los pecados que más resalta la Biblia. En esta clase lo que vamos a hacer es analizar bíblicamente e históricamente cómo fue que la iglesia primitiva cayó en apostasía. Porque vamos a ver de que la historia se repite. Y es importante, hermanos, que para conocer profecía bíblica tenemos que conocer historia. Por eso es que los adventistas del séptimo día somos historicistas, porque para interpretar profecía bíblica tenemos que conocer historia, lo que pasó en el pasado, qué es lo que ha pasado anteriormente, cómo pasó, con quiénes, cómo fue la apostasía. Y vamos a ver de que la apostasía es gradual, no es abrupta, es gradual. O sea, lleva un proceso que lo vamos a analizar en esta clase. El apóstol Pablo profetizó de que dentro de la iglesia primitiva, dentro de la iglesia apostólica, iba a infiltrarse la apostasía. Esto lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 7. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 7. Noten cómo dice Pablo. Pablo está profetizando. Pablo
existió en los tiempos del Imperio Romano. La iglesia que existía en los tiempos de Pablo es la iglesia primera que menciona Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso. La iglesia primitiva en Apocalipsis es simbolizada con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que literalmente significa pura y deseable. La iglesia de Éfeso la podemos ubicar en la historia desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100. O sea, Pablo vivió en los tiempos de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva. Aún vivían los apóstoles. Eso lo dice Pablo cuando saluda a los apóstoles en sus cartas. Pero noten que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, profetizó cómo a la iglesia primitiva iba a infiltrarse la apostasía. Vamos a ver en esta clase cómo se infiltró. Pero primero vamos a analizar de que el apóstol profetizó que se iba a infiltrar apostasía dentro de la iglesia. Esto lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Noten, va a haber una apostasía. Antes de que Cristo venga por segunda vez dentro de la iglesia, iba a haber una apostasía. Y noten que el resultado de esa apostasía iba a dar a luz a un sistema. Y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Los adventistas del séptimo día, historicistas, comprendemos de que esta es una profecía que se cumplió con el sistema papal. El papado es el fruto de la gran apostasía que hubo en la iglesia primitiva. O sea, la iglesia católica es el fruto de esa apostasía, una iglesia amalgamada, una iglesia apóstata que predica y enseña falsas doctrinas. Y dice que este hombre de pecado se le llama el hijo de perdición. Noten, la apostasía iba a dar a luz al hijo de perdición, al hombre de pecado. Y este sistema, que no es una persona como lo interpreta el protestantismo, este hombre de pecado e hijo de perdición iba a ser un sistema que se iba a levantar como Judas el traidor. Iba a ser un sistema traidor que se iba a levantar en medio del pueblo de Dios. Y este sistema, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea que el apóstol Pablo está profetizando el levantamiento del anticristo que se iba a levantar o iba a surgir dentro del mismo pueblo, o sea, dentro de la iglesia primitiva, y era la apostasía que iba a dar a luz a este sistema. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Noten, hay algo que lo detenía en los tiempos de Pablo. Algunos intérpretes e expositores adventistas han considerado que quien lo detenía a este sistema era el Espíritu Santo. Pero eso es una mala interpretación del texto. Cuando leemos el contexto histórico, quien detenía a este sistema para que se levantara o se rebelase era el Imperio Romano. Cayendo el Imperio Romano de los Césares, iba a levantarse este sistema que Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y noten, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Noten que en los tiempos de Pablo ya estaba en acción, o sea, habían principios de que este sistema iba a surgir de la apostasía de la iglesia primitiva, porque ya está en acción. Noten, no dice estará, ya está en acción. Pablo está hablando del tiempo presente, de su tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, era Roma. No es el Espíritu Santo, porque aquí estamos interpretando el símbolos de acuerdo a la profecía daniélica de Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Porque el cuerno pequeño, que es lo mismo que el hombre de pecado y el hijo de perdición, según Daniel capítulo 7, surge de la cuarta bestia que es Roma. Noten, por lo tanto, para interpretar a Pablo,
tenemos que conocer la profecía daniélica del cuerno pequeño. Es la interpretación más coherente que hemos interpretado o como lo hemos interpretado los adventistas historicistas. Y dice, hasta que a la vez se ha quitado de en medio, cayendo Roma, sí va a levantar el cuerno pequeño, tal como lo profetizó Daniel capítulo 7, versículo 8. El cuerno pequeño es lo mismo que el hombre de pecado y el hijo de perdición, y es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Pero noten, quiero que nos enfrasquemos en la palabra, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Noten, en los tiempos de Pablo no había apostasía. En los tiempos de los apóstoles no había apostasía. La apostasía iba a venir después de la muerte de Pablo y de los otros apóstoles, porque dice, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, vamos a ver que bíblicamente e históricamente Cristo estableció una iglesia pura, que como dije es la iglesia de Éfeso, la iglesia pura y deseable. La iglesia apostólica tenía enseñanzas puras, doctrinas puras y con un buen liderazgo. Cristo dejó una iglesia así. Antes de irse para el cielo, edificó una iglesia sobre la roca, que es Cristo. Cristo, podemos decir, dejó una iglesia organizada, la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, la iglesia celosa en el evangelio, la iglesia que era celosa con la doctrina, la iglesia primitiva que era celosa contra los falsos maestros, la iglesia que era celosa en defender la fe. Esa era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva también se caracterizaba por ser llena de amor. Por eso es que el libro de Judas le llama a las reuniones de la iglesia primitiva ágape. Esas reuniones donde había amor entre los cristianos primitivos se les llegó a considerar reuniones ágape. En los tiempos de Cristo, la iglesia primitiva reflejaba el carácter de Cristo, no solamente en sus enseñanzas y su doctrina, sino también en su liderazgo, porque cumplían la función de Cristo acá en la tierra. Cristo dejó una iglesia pura, con enseñanzas puras, con doctrinas puras y con un buen liderazgo, celoso en el evangelio. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira querían engañar a los apóstoles, especialmente a Pedro? Y dice que al instante cayeron muertos, porque dice la historia que Ananías y Zafira, símbolo de la cizaña, porque esta es una cizaña que el diablo quería meter a la iglesia, dice que hicieron una promesa de vender una tierra y dar cierta cantidad de dinero a los apóstoles para que el evangelio se predicara. Estos individuos o esta pareja vendió la posesión, vendió la tierra y no cumplió su promesa, sino solamente dio una parte. Dice que en ese instante Ananías y Zafira quedaron muertos. Eso dice Hechos capítulo 5. O sea que la iglesia primitiva, los líderes de la iglesia primitiva, que eran los apóstoles, no permitían que entrara ningún tipo de apostasía, porque eran celosos los guardianes, los atalayas de la iglesia eran celosos. Pedro, un gran líder, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. ¿Qué diríamos acerca de Santiago, otro gran líder de la iglesia primitiva? Grandes apóstoles que defendían la fe a capa y espada. Pero vamos a ver de que lastimosamente, hermanos, la palabra de Dios había profetizado a través de Pablo que esta iglesia que Dios había establecido, que era una iglesia pura, iba con el tiempo, de una forma gradual, iba a permitir que en su seno entrara apostasía. Dice la historia que los líderes empezaron a permitir que se infiltrara apostasía. Muertos los apóstoles, vinieron otros líderes a liderar la iglesia al pueblo y empezaron a bajar las normas, empezaron a cambiar la doctrina, empezaron a enseñar otras cosas, empezaron a permitir que a la iglesia entrara cizaña y apostasía.
el diablo fue astuto en minar poco a poco la fe cristiana y así de una forma gradual y sutil infiltrar la apostasía dentro de la iglesia, tal como Pablo había profetizado que Cristo no vendría sin que antes viniese la apostasía dentro de la iglesia. Por ejemplo, noten cómo dice Apocalipsis 2, versículo 1 y 2, hablando de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 1 al 2, recordemos de que en la historia debemos de ubicar a la iglesia de Éfeso entre el año 31 después de Cristo hasta el año 100. La historia o la iglesia de Éfeso. Y noten cómo se describe la iglesia de Éfeso. Escriba el ángel en la iglesia de Éfeso. Aquí está hablando del liderazgo, del ancianato. Escriba el ángel. El ángel acá es el líder, el anciano o el ministro de la iglesia de Éfeso. Escriba el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Noten lo que pasó en Hechos 5. Los discípulos no podían soportar a los malos. La iglesia de Éfeso era celosa, no podía soportar a los malos. Y esto se cumplió en los apóstoles. Eran celosos, no permitían que a la iglesia se infiltrara ningún tipo de apostasía. Y noten, yo conozco tus obras y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Noten, esta es una evidencia que se habla de la iglesia primitiva, porque se habla de apóstoles. Habían o se estaban infiltrando falsos apóstoles. Ahora vamos a ver una serie de citas donde el apóstol Pablo profetizó sobre esta apostasía que iba a infiltrarse en la iglesia de una forma gradual, con el tiempo. Esto no fue abruptamente, esto fue de una forma sutil, sin despertar sospechas. Y vamos a ver de qué manera, pero quiero que veamos primero dónde el apóstol Pablo y los apóstoles profetizaron sobre esta tremenda apostasía que iba a entrar a la iglesia primitiva. Dice acá, Hechos 20:17. Noten que el apóstol Pablo, antes de partir, se sugiere que quizás antes de irse de Éfeso para otro lugar, o se sugiere que después de que Pablo muriese, antes de partir, Pablo dice la historia y el contexto bíblico de Hechos capítulo 20, que Pablo estaba triste con los ojos llorosos, o sea, le estaban saliendo lágrimas. Llamó a todos los líderes de la iglesia, a los ancianos de Éfeso, esto está pasando en Éfeso, y los reúne, y noten qué es lo que les dice. Pablo, lleno del Espíritu Santo, profetiza y les dice lo que iba a pasar muy pronto después de su partida. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea que Pablo reunió a los líderes de Éfeso. Recuerden la iglesia primitiva, Éfeso. Lo reunió ¿para qué? Noten lo que les dice ahora. Versículos 28 y 30. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que Pablo está hablando aquí literalmente con los ancianos de iglesia, con los líderes o los pastores locales de la iglesia primitiva. Le está comunicando algo que Dios le había revelado a él para comunicarle a los líderes. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán, noten, entrarán, o sea, la apostasía se iba a infiltrar, pero ¿por dónde iba a iniciar la apostasía? Noten, no iba a iniciar por la cola, sino que por la cabeza. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, o sea, de los líderes de aquel tiempo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta palabra, cosas perversas, significa que iban a infiltrarse en la iglesia
falsas prácticas y falsas doctrinas, y quienes iban a permitir esto iban a ser los nuevos líderes, porque de medio de ellos iba a levantarse primordialmente la apostasía. Hermanos, esto siempre ha sido así. La apostasía no entra a la iglesia por el miembro común de banca. La apostasía entra primero por el liderazgo que no está consagrado. El liderazgo que no está consagrado es una ventana para que el diablo infiltre dentro del pueblo apostasía, falsas prácticas y cosas que atentan con el evangelio genuino. Noten que esto también lo profetizó Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. El contexto histórico de estas citas se refiere a la apostasía que infiltrarse a la iglesia primitiva después de la muerte de los apóstoles. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo, noten que ahí está el marco profético, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea que el diablo iba a atacar la doctrina. Noten, el diablo iba a atacar la doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. O sea que la apostasía iba a ser, o sea, estos falsos maestros iban a atacar la verdad y en lugar de predicar verdad iban a enseñar ¿qué? Fábulas. Noten, la apostasía tiene que ver con atacar la doctrina e infiltrar al seno de la iglesia fábula. Y la gente buscará a estos falsos maestros para que les rasquen el oído. Y dice, y se volverán a la fábula. Noten que todo esto tiene que ver con la apostasía que iba a infiltrarse a la iglesia primitiva después de la muerte de los apóstoles. Noten cómo el apóstol Pablo también habló de este tema, de la apostasía que iba a surgir después de la muerte de él. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Está hablando de lo mismo. Muchas veces estas citas las aplicamos a cualquier época de la historia y es correcto, se llama aplicación homilética, pero el marco histórico y exegético de estas citas tiene que ver con la apostasía que se iba a infiltrar a la iglesia primitiva. Pablo está divisando en sus cartas lo que iba a pasar después de la muerte de los apóstoles, cómo el diablo iba a atacar a la iglesia pura y deseable. Y la única forma que el diablo miraba más excelente era ya no matar a los cristianos, porque no le servía nada matar, porque cuanto más mataba a los cristianos, más se multiplicaba el evangelio. Así que el diablo dijo, voy a usar otro método, voy a hacer que se infiltre dentro del pueblo una apostasía y así matar, no físicamente a la iglesia, sino corromperla espiritualmente desde adentro. Así que voy a usar otro método más eficaz y voy a hacer que apostaten y que profesen al mismo tiempo adorar a Dios. No los voy a hacer que salgan de la iglesia, voy a hacer que siempre estén ahí dentro. Lo que voy a hacer es que los voy a corromper para que se aparten de la verdad y se aparten de la sana doctrina y así prefieran escuchar fábulas y busquen a falsos maestros que rasquen sus oídos. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Noten lo que está profetizando Pablo. Aquí dice que algunos apostatarán de la fe y ¿cómo lo harán? Noten que no se van a ir de la iglesia, no los vayamos a confundir. El apóstata no se va precisamente de la iglesia, sigue perteneciendo a la iglesia, se congrega. El apóstata, el problema es que abandonó la fe, ya no cree, ya no profesa la fe. Pero aquí dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Noten que el diablo, para atacar la sana doctrina, iba a usar las doctrinas de demonio. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. No cabe duda que esta es una referencia al celibato. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Noten, alimentos, no está diciendo comidas inmundas, alimentos. El papado, con el transcurrir del tiempo, infiltró en su medio la famosa cuaresma, donde solamente comen pescado con huevo, una práctica pagana. Aquí dice
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, a los que han conocido la verdad. Muchos protestantes que desconocen la Biblia y la historia aplican este versículo a la iglesia adventista, dando a entender que la iglesia adventista prohíbe comer alimentos y que prohíbe el matrimonio. Este es un engaño del diablo, es una falacia. La iglesia adventista no prohíbe el matrimonio, ni tampoco prohíbe comer alimentos. Alimento es lo que Dios ha permitido comer. Lastimosamente ellos creen que aquí está hablando de comidas inmundas. Pero esta cita se aplica como la apostasía entró a la iglesia primitiva. Por mucho tiempo la iglesia se mantuvo relativamente pura. Pero con el transcurrir del tiempo, después de la muerte de los apóstoles, gradualmente y a hurtadillas se empezó a desfigurar y a corromper la fe y la doctrina de la iglesia primitiva. Es interesante lo que dice Apocalipsis 2:20. Noten que aquí ya la apostasía ya está en apogeo. Los versículos que leímos anteriormente hablan del surgimiento. Era una profecía que estaba en proceso de cumplirse. Noten que ahora Juan, en el libro de Apocalipsis, habla de la apostasía en su apogeo, en los tiempos de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira se ubica en la historia durante la Edad Media. ¿Qué pasó durante la Edad Media? Fue el apogeo del sistema papal, porque el papado, su hegemonía duró 1260 años, 538 hasta el año de 1798, recordemos. Por lo tanto, la Jezabel que menciona acá, Apocalipsis 2:20 al 21, tiene que ver con la iglesia durante la media, o sea, el papado, la iglesia de Tiatira. Note cómo estaba de corrompida la iglesia de Tiatira. O sea, ya la apostasía había tomado poder en la iglesia. Noten, Apocalipsis 2:20 y 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Noten, ahora se tolera. Los apóstoles detestaban a Jezabel. Aquí Jezabel no es algo literal, porque la Jezabel de los tiempos de Elías fue devorada por los perros, recuerden. Por lo tanto, aquí Jezabel es simbólico para describir la corrupción que se infiltró a la iglesia primitiva y cómo esta iglesia apostató. Aquí Jezabel es simbólico, Jezabel representa a una iglesia corrupta. Jezabel es símbolo de idolatría y apostasía. Ya en los tiempos de la iglesia primitiva ya estaba en apogeo Jezabel. Y noten cómo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. O sea que los líderes hoy toleran. Los líderes de Éfeso no toleraban. ¿Se acuerdan cuando Pedro sentenció a Ananías y Zafira? O sea, los líderes de Éfeso eran celosos. No toleraban a los falsos apóstoles. Pero hoy vemos que las cosas cambian. En los días de Tiatira vemos que los líderes sí toleran a Jezabel. Jezabel significa apostasía, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce. Noten que esto está pasando dentro de la iglesia, no está pasando fuera, dentro de la iglesia. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Aquí la fornicación también es espiritual, no es algo literal. Noten, cuando comparamos a la iglesia de Éfeso con la iglesia de Tiatira, están distantes mucho, son diferentes. Allá era una iglesia pura. Hoy, en los días de Tiatira, ahora toleran las prácticas y fornican con Jezabel. Terrible, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el diablo logró entrar a la apostasía? Y noten que fue gradualmente, con buenas intenciones. O sea, el diablo, para no levantar sospechas, recuerden, hermanos, que al diablo no le gusta inculcar miedo, porque entonces la gente sale corriendo. Entonces el diablo lo que usa es el engaño, y es un engaño malicioso, es un engaño sutil. Dice la historia que para que las persecuciones cesaran entre Roma contra los cristianos,
dice que el diablo ideó una táctica, y es hacer que en los tiempos de Constantino el Grande cesaran las persecuciones y que los paganos, en lugar de perseguir a los cristianos, los paganos mejor se convirtieran al cristianismo, pero para poder retenerlos, esas prácticas que los paganos practicaban antes en su vida se infiltraran a la iglesia, pero que hoy esas prácticas no se les llamara idolatría, sino que se les llamara de otro modo. O sea que en otras palabras, la iglesia primitiva tomó prácticas del paganismo y las infiltró a la iglesia primitiva con el objetivo de retener a los paganos, porque el objetivo de ellos o la intención de los líderes de la iglesia primitiva era de que los paganos no se fueran de la iglesia, porque si se salían iba a volver otra vez la persecución. Así que para cesar la persecución, lo que hizo Constantino, y de paso fue una falsa conversión de Constantino, hizo que el cristianismo se uniera con el paganismo y así todos estuvieran en paz y todos ganaran. Así, pero con una condición de que los paganos siguieran adorando a sus dioses y practicando sus mismas prácticas, pero hoy con tinte de cristiano, y así todo estaría bien. O sea que la fe primitiva, la doctrina pura, se corrompió. Los líderes dijeron, sí, veo muy bien eso, tiene sentido, tiene lógica, todos ganamos, no andamos en discusión, no andamos en pleito, así que vamos a permitir que la iglesia se llene de paganos, pero dejemos que ellos sigan practicando lo que les gusta, dejemos que ellos sigan practicando su idolatría. Dice que el diablo tuvo éxito. Los líderes empezaron a permitir que los paganos infiltraran a la iglesia sus prácticas y sus costumbres que traían del paganismo, sus prácticas idólatras. Se cumplió perfectamente lo que dijo Pablo. De ustedes mismos se iban a levantar lobos rapaces. Se cumplió perfectamente al pie de la letra. El diablo usó a los malos líderes no consagrados para que permitieran ellos que el paganismo se infiltrara a la iglesia. Y dice la historia que fue una gran ola de paganismo que llenó la iglesia, porque lo que buscaban era retener a los paganos, entre comillas, ganar a los paganos para Cristo, pero permitiendo que los paganos trajeran sus prácticas y su idolatría a la misma iglesia. Por eso es que dice Juan, que fornican con Jezabel. Noten, hay una fornicación espiritual en la iglesia de Tiatira. Ya la iglesia primitiva había perdido por completo su pureza. En los días de Tiatira, la iglesia estaba netamente corrompida. Se habían infiltrado un montón de doctrinas paganas y tradiciones. Saben de que fue en este periodo de oscurantismo donde empezaron a meterse la misa, el escapulario, el purgatorio, las indulgencias, el bautismo de bebé. Fue una época de oscurantismo, bien dicha la palabra. Dice la Biblia que los dos testigos profetizaron vestidos de silicio porque hubo poca luz. La palabra fue poca la que se predicó porque el paganismo había alcanzado su poder ya en los días de la iglesia de Tiatira. Supuestamente decían ellos para ganar alma. Vamos a ganar a los paganos. Para que los paganos ya no los persigan, vamos a ganarnos supuestamente para Cristo. Vamos a ganarlos para que se hagan hoy cristianos. Pero vamos a permitir que a la iglesia sigan adorando sus ídolos y sus prácticas. Yo les voy a leer 2 citas del Espíritu Profecía para que vean que tengamos cuidado, hermano. Tener buenas intenciones no significa que esté en lo correcto. Que yo sea sincero en hacer algo no significa que estoy en lo correcto. Tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, no por lo que pensamos o por lo que sentimos. Hoy en día la gente dice, no importa los medios, lo importante es el fin. No importa cómo ganemos para Cristo a las personas, lo que nos interesa es que la iglesia esté llena. No importa qué método usamos. ¿Saben de qué es el evangelio? Yo le llamo el evangelio de Robin Hood. Robin Hood, los que conocen la historia, es una historia de un cuento de hadas que dice que Robin Hood hacía algo malo para al final hacer algo bueno. Dice la historia que robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Noten?
Ese es el evangelio de Robin Hood, porque el evangelio de Robin Hood dice, no importa cómo se haga, lo que importa es el fin. Esa fue la mentalidad de los líderes de la iglesia primitiva, y eso abrió las puertas para que entrara una ola de paganismo en la iglesia primitiva, y eso dio a luz al papado. La apostasía inició gradualmente, con buenas intenciones. Hermano, yo siempre le he dicho, un burro viejo es mejor que un nuevo. Muchas veces, por querer ganar almas para Cristo, entre comillas, usamos métodos equivocados y lo que hacemos es llenar la iglesia con miembros, con hijos, hablando espiritualmente, con hijos prematuros que dan a luz, pero de una forma prematura, antes del tiempo. A través de esa manera permitimos de que la iglesia entre cizaña. Cuando no se usa el método correcto para ganar almas para Cristo, en lugar de ganar almas para Cristo, estamos llenando la iglesia de números para que sí, de esa manera el diablo infiltre cizaña. No somos quien para juzgar, solo Dios conoce el corazón. Pero hay un método para poder ganar almas para Cristo. La iglesia primitiva se olvidó de predicar el evangelio. La iglesia primitiva dijo, bueno, esto de predicar el evangelio, como lo hacía Pablo a los atenienses, como lo hacía Pedro, es un método anticuado. Vamos a usar otro método. Vamos a permitir que los paganos vengan a la iglesia, pero que sigan adorando sus prácticas y sus ídolos. Cambiaron el método. Yo siempre he dicho, hermanos, todo método que ayude a la predicación del evangelio es bueno, pero hay que tener cuidado con los métodos, porque hay métodos que pueden ser métodos erróneos e equivocados. Yo estoy de acuerdo, yo estoy abierto para que usemos métodos, pero que esos métodos sean para beneficio y la predicación del evangelio, no que sea tropiezo para el débil en la fe, no que sea tropiezo para el evangelio, no que sea tropiezo para la iglesia. Tenemos que tener discernimiento, y esa es una característica vital de los líderes, discernimiento, esa capacidad de saber hacer distinción entre lo correcto y lo que es casi correcto. Esta cita que les voy a leer habla cómo el diablo metió la apostasía a la iglesia primitiva, y fue gradual, sin despertar sospecha. Y vamos a ver de qué dice la cita, que el diablo esperó que los apóstoles murieran, porque vivos los apóstoles era imposible, porque no permitían ellos, eran celosos en la doctrina y en el evangelio. Así que el diablo esperó, noten, el diablo usa el intelecto, lastimosamente que lo usa para el mal. Dice que el diablo esperó que los líderes de la iglesia primitiva murieran, o sea, los apóstoles. El diablo esperó que Pablo muriera, el diablo esperó que muriera Pedro, el diablo esperó que muriera Santiago, Jacobo. Muerto ellos, dijo el diablo, hoy voy a hacer de que vengan otros líderes, y estos líderes van a cambiar la forma de la doctrina, estos líderes sí van a permitir las cosas que yo quiero que entren a la iglesia, para que la iglesia se corrompa y caiga en apostasía. ¿Saben de qué? Eso mismo hizo el diablo con Israel. Cuando Israel salió de Egipto hacia el desierto y después hasta la Canaán, porque primero iba a pasar por el desierto y después a la Canaán, dice la historia que el diablo infiltró al pueblo de Israel una multitud mixta. Eso dice la palabra de Dios. Elena de White le llama la multitud mixta. La multitud mixta era gente impía que no era del pueblo, pero por temor a las plagas se unió con Israel, y esta multitud mixta fue la que causaba problemas. Era la causante de la apostasía y la idolatría y de la rebelión y la murmuración dentro del pueblo de Israel. Fueron ellos los que provocaron la apostasía en Baal Peor. Fueron ellos los que provocaron la apostasía en el Sinaí. Fueron ellos los que murmuraban, la multitud mixta, gente impía que el diablo había infiltrado al pueblo de Israel. Noten, el diablo es astuto. Siempre ha infiltrado apostasía dentro del pueblo. Lo hizo con Israel, lo hizo con la iglesia primitiva. Y no cabe duda que también lo hará con nosotros como pueblo adventista, el Israel espiritual. Y lo vamos a ver. Conflicto de los siglos, página 381, párrafo 6. Noten esta cita poderosa que nos explica cómo inició la apostasía o cómo se infiltró y por quiénes. Conflicto de los siglos, repito. Conflicto de los siglos, página 381, párrafo 6.
¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Una pregunta. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Otra pregunta. Ahora responde ella. Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo, el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Ahora explica de qué manera y en quiénes inició. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, o sea, la iglesia de Éfeso. Pero hacia fines del siglo segundo, noten, hacia fines del siglo segundo, o sea, más adelante, siglo segundo, yo lo ubico en la historia, siglo segundo, siglo III y siglo IV, donde la apostasía ya estaba en apogeo. En el siglo segundo empezaba. En los tiempos de Pablo, esa apostasía empezaba, podemos decir así, las partículas empezaban a crearse de esa apostasía. Y en el siglo segundo se miraba más grande la apostasía, iba creciendo gradualmente. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. Noten, la sencillez primitiva desapareció. Y dice, e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Noten, cuando una mente no está consagrada, se usan métodos erróneos supuestamente para ganar almas. Hay que ganar almas. Vamos a ganar almas, sí, pero ¿cómo las va a hacer? ¿Cómo las va a ganar? ¿Va a ganarlas con el método de Cristo? ¿O se va a inventar un método apóstata? Yo les hago una pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ganar almas. ¿Pero cómo las va a ganar? Estamos de acuerdo. Predicar el evangelio tenemos que hacerlo en cualquier época de la historia. Dice Pablo, predica a tiempo y fuera a tiempo. O sea, no tengo problema con eso. Pero usar esa frase nos puede llevar a mezclarnos con el paganismo. Así que tenemos que tener cautela. No tenemos que descuidarnos. Los líderes se descuidaron. Ellos pensaron de que de esa manera, noten que no pensaron mal. Ellos lo estaban haciendo con un buen propósito, supuestamente. Era para ganar a los paganos para el cristianismo y así cesaran las persecuciones. O sea que la buena intención era buena, pero el método era erróneo. Noten. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció insensiblemente. A medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos se unieron con nuevos convertidos. Noten. Ahora, para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Noten, o sea, se bajó la norma, se bajó la doctrina, se rebajó el orden, se bajó la forma de predicar porque atacó la doctrina, la apostasía atacó la doctrina. Se empezó a usar otro método de predicación, ya se empezó a predicar mensajes fabulosos, mensajes que tienen que ver con fábula, ya no se predicaba la doctrina. O sea, lo que buscaban ellos no confrontar a los paganos, lo que buscaban ellos es retener a los paganos y que los paganos se unieran al cristianismo. Noten, es el mismo método del ecumenismo. Amor y amor, lo que buscamos es que la gente cree en Cristo, lo que buscamos es que la gente se salve. Eso de andar predicando profecía, eso de predicar doctrina, eso es anticuado. Hay que predicar de amor, hay que ser cristocéntrico. Dicen esas palabras porque lo que buscan es confraternizar. Están dejando a un lado el orden, la doctrina. Inclusive dicen ellos que predicar profecía es dar terror a la gente. Entonces estos líderes dijeron, no. Ese método que usaba Pablo, ese método que usaba Juan, ese método que usaba Pedro es anticuado. Hoy dicen ellos, los líderes, vamos a usar un nuevo método para que así los paganos se conviertan al cristianismo y así cesen las persecuciones. Y dice, para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue una ola de paganismo que anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. O sea, no los dejaron allá afuera, los trajeron. ¿Y quiénes permitieron? Los líderes que había profetizado Pablo, el ancianato que iba a apostatar. Ahora, note cómo termina la cita. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares,
fue aceptada nominalmente por multitudes. ¿Qué es nominalmente? O sea, que a la gente le gustaba ir a la iglesia, pero sin tener obligaciones, sin tener obediencia, no se predicaba santidad, no se predicaba doctrina. O sea, lo que buscaban, ¿qué? Un cristianismo liviano. Por eso es que aquí la cita dice, un cristianismo nominal, solamente en nombre. Fue aceptada nominalmente por multitudes. O sea que por eso es que la iglesia se empezó a llenar. Porque los paganos decían, bueno, si me van a permitir a que yo siga con mis mismas falsas prácticas, con mis mismos ídolos, que me permitan que yo siga vistiéndome como antes y comiendo lo que yo comía antes, entonces hoy sí quiero ser cristiano. Así, esa iglesia me gusta a mí, porque esa iglesia me permite todo. Esa iglesia me permite celebrar todo, porque lo importante es cristocéntrico. Engaño del diablo. Fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas de apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos, que seguían adorando sus ídolos en secreto. Terrible, hermanos, terrible. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo entró la apostasía a la iglesia? Esto es terrible. Y recordemos que la historia se repite. No sea exclusivista. Si usted cree que esto solamente pasó con Israel y con la iglesia primitiva, y nosotros estamos inmunes a eso, tenga cuidado. La Biblia y el Espíritu de profecía no dice eso. La Biblia dice otra cosa. Antes de que Cristo venga por segunda vez, va a haber una apostasía. Significa que Cristo no ha venido. Estamos en el proceso de la apostasía. Si deja que la Biblia se explique sola. No estoy interpretando el texto, simplemente estoy diciendo lo que el texto dice. Si Cristo aún no ha venido, significa que estamos en la historia se repite. Seguimos cabalgando en la historia profética del surgimiento de la apostasía. Noten cómo dice esta cita, eventos de los últimos días, página 194, párrafo 2. Eventos de los últimos días, página 194, párrafo 2. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, o sea que los aceptaron. No fue que el cristianismo ganó poder, sino que los paganos ganaron a los cristianos. O sea que el paganismo ahogó al cristianismo. Noten. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar, o sea que fue la iglesia que aceptó, no fue los paganos. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y esto fue al revés. Noten. Dice que la iglesia aceptó costumbres y ritos paganos. Perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar, noten, todo error, toda apostasía lleva a otro error. Y para dominar las conciencias buscó la ayuda del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar a los herejes. Esto fue lo que hizo ya la Iglesia Católica, la Jezabel de la Edad Media, para imponer sus dogmas. Ya la iglesia estaba corrompida, había dejado por completo la sencillez del evangelio, ahora había aceptado costumbres y prácticas paganas, y ahora para inculcar por la fuerza esas prácticas paganas, usó la persecución, usó la violencia. Eso dio a luz a la mal llamada Santa Inquisición, la persecución durante la Edad Media. Noten lo que hizo el diablo. Al ver de que hubo muchos cristianos, un remanente, que dijeron, no, eso no lo aceptamos. Nosotros seguimos creyendo en lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles. Nosotros seguimos creyendo en la palabra dicha a los apóstoles y a los profetas. Nosotros no aceptamos nada de eso. No aceptamos ningún rito pagano. Dice que el diablo empezó a usar la fuerza y la persecución para tratar de extirpar a los herejes, según ellos. Saben de que la historia se repite. Esto lo dice el Espíritu de profecía. Saben, hermanos, que los temas me gusta hacerlo lo más textualmente que se pueda para que los hermanos puedan corroborar las citas y no digan, el hermano Rafael Díaz está inventando cosas o el hermano Rafael Díaz está diciendo algo que no es cierto, negativo. Me gusta algunas veces repetir las citas hasta 3 veces para que ustedes corroboren y busquen la cita. Algunos hermanos me piden las citas por interno, ya sea por mensajería o por mi celular.
Yo se las doy para que vean de que está escrito, no me invento nada. Simplemente tenemos que estudiar. Elena de White también profetizó que entre el pueblo de Dios también iba a entrar una apostasía. No es que la iglesia iba a caer en apostasía, no se confundan, sino que en la iglesia iba a entrar una apostasía. Ella le llama la apostasía omega. El alfa fue la apostasía que provocó el panteísmo y el famoso libro apóstata de John Henry Kellogg, el panteísmo, en el famoso libro El Templo Viviente. Una gran apostasía en la historia del adventismo provocada por el Henry Kellogg. Elena de White le llamó la apostasía alfa. 1 de cada 3 pastores apostataron. Pero Elena de White dijo que la apostasía omega iba a ser peor que el alfa. O sea, no tenemos que estar dormidos, hermanos. El diablo iba a infiltrar otra apostasía dentro del pueblo, lo iba a corromper. Que el diablo permitiera, o sea, que los líderes permitieran que a la iglesia entraran prácticas idólatras, tradiciones que provenían del paganismo. O sea, que el diablo iba a usar el mismo método. El diablo no cambia los métodos, sino que los refina. Recuerden, porque la historia se repite. Si usted cree que eso solamente pasó allá y no aquí, le digo y le repito, necesita examinar más la Biblia. Lea más y estudie más, porque mi Biblia dice que la historia se repite. Voy a leer 2 citas para terminar, donde Elena de White dice que tenemos que estar preparados por cualquier cosa, porque el diablo infiltrará la apostasía al pueblo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254, párrafo 2. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta. ¿Cómo? La iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Lo dice Elena de White, no yo. Esta otra cita más clara. Eventos de los últimos días, página 54, párrafo 4. Eventos de los últimos días, página 54, párrafo 4. En estos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que afrontó el antiguo Israel. O sea que la historia se repite. A aquellos que no reciban las advertencias que Dios ha dado, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel. No lo olvidemos. El que olvida la historia pasada está condenado a repetirla, dice el Espíritu de Profecía. Caerán en los mismos peligros que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados. Noten que el diablo a quienes usa para entrar la apostasía a la iglesia, a los corazones no santificados. Y dice, su rechazo final como nación fue el resultado por su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera y mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal del peligro que se levanta entre nosotros, dice Elena de White. Hermanos, la única forma que podamos protegernos de la apostasía y no ser arrastrados por la apostasía es dejarnos guiar por la palabra de Dios y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. El antídoto para no dejarnos arrastrar por la apostasía y por la idolatría y por el paganismo es únicamente aferrándonos a Cristo y aferrándonos a la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga, hermano. Espero que estos temas no sean para inculcar miedo, porque no es nuestro objetivo. El objetivo es que podamos reflexionar de que la única forma de que nosotros podemos ganar almas para Cristo es predicando el Evangelio sin usar métodos erróneos o mezclarnos con tradiciones paganas o antibíblicas. Porque ese método fue el que aplicó la iglesia primitiva y por aplicar ese método fue que cayó en apostasía y permitió que en la iglesia entrara apostasía. Dios me lo bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude a no caer en apostasía. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por este mensaje.
Gracias, Padre, porque hemos conocido lo que es apostasía y el peligro que estamos en que nos podamos dejar arrastrar por la apostasía. Ayúdalo, Señor, a usar siempre métodos que vayan en armonía con tu palabra, porque tú has mandado a la iglesia a predicar el Evangelio, y es el Evangelio que gana almas para tu reino. Gracias, Padre, por este conocimiento que nos da la iglesia adventista. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.